Bueno, buenas tardes. Luego de esta exposición de Ocarina, yo creo que tenemos muy poco que decir, ¿verdad? A mí, por lo contrario, me sucedió que el libro me dio hambre cuando lo estaba leyendo. Todo lo contrario. Y se lo comenté a Jacqueline. Yo me encontré con este libro hace poco en el Centro Venezolano Americano. Lo primero que me sorprendió fue precisamente el magnífico diseño que tiene. Felicito a Clepsidra por eso. Comencé a leerlo y me sucedió lo que me sucedió cuando estaba leyendo Crimen y Castigo, que viendo las desventuras del personaje, pues sencillamente me daba hambre. Eso creo que fue un primer engaño que hace el libro, porque este libro es un libro hondo que te hace cavilar, profundo, y es un libro no apto para aquellos que piensan que Venezuela se está mejorando. Es un libro no apto para los importadores de Nutella. Es un libro no apto para aquellos que hacen fiestas sobre la cima de un tepuy. Este es un libro que además es un libro lleno de combinaciones narrativas tremendamente interesantes. Yo leyéndolo recordé a Camilo José Cela. Camilo José Cela dice que la novela tiene que ser, digamos, una autorización de incluir poesía, ensayo, narración, etc. Este libro lo tiene. Este es un libro tremendamente completo. Este es un libro que uno no puede dejar de leer. Yo empecé a leerlo y en algún momento sabía que lo iba a terminar de un momento a otro. Y decidí hacer una pausa porque, primero, que la paisorexia había que entenderla en su plenitud absoluta. Uno no podía leer aquello pasando las páginas, es decir, para terminar el libro. Y además que este libro hay que leerlo con un sentido de pertenencia que no es fácil. Es decir, por eso digo que no es un libro apto para todo el mundo. Ahora, este primer engaño, porque este libro tiene trampas literarias, evidentemente. Yo realmente recordé también, leyendo este libro, una novela maravillosa de William Faulkner que se llama Sertorius. En Sertorius hay un personaje que es un poco calavera. Y entonces Faulkner, digamos, engaña al lector y hace que el lector perdone a este personaje, y precisamente cuando el lector perdona al personaje, Faulkner mata al personaje. Y esto es lo que pasa también con la trampa que, es decir, con toda la mala intención nos ha hecho Jacqueline. Es decir, queriéndonos hacer saber que esto se trata de un libro de recuerdos gastronómicos, de viajes, de trigales, como decía Ocarina, y un libro que va más allá, porque de repente la autora te dice, no, por este camino no es. Tú tienes que seguir este camino hasta llegar absolutamente a la paisorexia. Y además que este libro para mí supone un pacto literario tremendamente interesante entre la narradora y la autora. Si es que nosotros podemos hacer ese desdoblamiento entre autor y narrador, yo lo hago, incluso en algunas de mis novelas le rindo homenaje al narrador. Pero ese pacto, de alguna u otra forma, convierte al autor en un señuelo absoluto de la narradora para que ambas, digamos, consigan un resultado colosal, que es no advertir ni convertir al lector, pero sí paulatinamente subvertir su relación con el texto hasta hacerlo, digamos, entrar en el callejón que tanto la autora como la narradora se han propuesto para llevar al lector a encontrarse directamente con eso que es la paisorexia, que definitivamente yo creo que Jacqueline, vamos a tener que dirigir una carta colectiva a la Real Academia Española para que acepten el nuevo término y además que le pongan, es decir, la autoría al lado realmente. Entonces, este viaje que ofrece este maravilloso y cautivante libro es que el viaje puede ser agradable, pero hay objeciones internas. Que la agencia turística ofrece confort externo, pero tal vez no sosiego. Que el cóctel de bienvenida y la franela promocional no son de igual preparación ni talla. Que no se trata de un cuaderno de viaje
viajes que se lee con el diseño de las agencias turísticas, sino que el menú de alternativas gastronómicas está muy en discusión. En realidad, el gran viaje que se hace es interno, absolutamente, y encierra más que la existencia de una crisis, y yo aquí me detengo y le pido al auditorio que nosotros dejemos de utilizar la palabra crisis en Venezuela, porque esa palabra no dice absolutamente nada y está completamente devaluada. Porque desde febrero de 1983, cuando ocurrió el Viernes Negro, se pronuncia, se dice, se cita la palabra crisis, es decir, en nuestros vocabularios nacionales, y eso no nos lleva absolutamente a nada. Aquí hay que hablar de catástrofe, absolutamente, para que sea mucho más contundente de lo que se trata. Entonces, esta narradora, esta autora, es portadora de una catástrofe que la lleva a una inapetencia muy poco usual, producto del hecho que como nadie, la autora, en complicidad con la narradora, ha somatizado un país entero. Pero para hacer que el lector se enfrente y conozca la paisorexia, para lograr que transite por el camino que le han preparado tanto la narradora como la autora, debe asumir una especie de revelación fáustica de esta catástrofe, que es el conocimiento de una realidad muy poco agradable, para que pueda enterarse de lo que es la paisorexia. Y aquí cito a Jacqueline y su magnífica definición, que pronto encontraremos en el diccionario de la Real Academia Española. Dice Jacqueline lo siguiente: una persistente inapetencia con consecuencias fisiológicas o no, producto del contacto cognitivo con la noción de país y su crisis socioalimentaria. Yo sugeriría que la palabra crisis se quitara de la definición. Entonces vamos a decir, con la noción de país y su catástrofe socioalimentaria. Un daño o maltrato infringido por el Estado a la psiquis del venezolano, que a diario nos topamos con el hambre propia o ajena. Creo que este libro, 80 días en Iowa, es un libro inteligente, culto, erudito, muy bien escrito, magníficamente bien escrito, con un sentido irrenunciable de la estética que debe mantener la ética, pero con una ética de fondo, porque siempre tiene que haber ética en la estética. Es decir, yo creo que son elementos completamente encontrados, no pueden disociarse la ética de la estética. El cuaderno también es un homenaje mismo al hecho mismo de la escritura. Es decir, no en balde sucede en un sitio donde se reúnen precisamente escritores. Es un libro hondo, abierto, en el que se experimenta la epifanía de un dolor nacional. Y esto también es un poco a propósito del poema final que citaba Ocarina. El poema final de despedida es una revuelta, un reinicio, un comienzo reiterado, y a mí me recordó un poco, es decir, mutatis mutandi, haciendo paralelismo con otros ejemplos literarios, con los cuadernos de Melquíades de 100 años de soledad, porque en los cuadernos cuando se leen los cuadernos de Melquíades de 100 años de soledad, la novela vuelve a comenzar. Y es lo que sucede con este poema, que tú llegas a Iowa con hambre y regresas nuevamente a Iowa con hambre, con lo que nuevamente comienza el libro nuevamente. Todo regresa a su origen con el poema final. Se trata, como lo he dicho, de uno de los libros más extraordinarios que se han publicado en Venezuela en los últimos tiempos. Da cuenta de una aproximación al horror que todos mencionan, pero que nadie, como Jacqueline, se había atrevido a hacerlo del modo ubicuo, como ella lo ha hecho. Y creo que felicitar a la autora no sería más que un hecho incompleto. Yo creo que resulta absolutamente honroso que alguien se haya atrevido a componer estas líneas y hacerlas una realidad aún desde las trampas de la literatura. Muchas gracias.